Bien, hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia. Bueno, vamos a lograr entender lo siguiente. Este tratado, de alguna forma, ha generado mucha incógnita en cuanto a los alcances que puede llegar a tener, pero ha sido también, al mismo tiempo, irrumpido por el cambio de régimen que en este momento está teniendo el Estado boliviano. Bolivia actualmente tiene una transición gubernamental después de pues un presidente que se reeligió 3 ocasiones y próximamente iba para la cuarta. Pero ahorita les voy a platicar por qué es interesante el tema del tratado. Al igual que el tratado que se tenía con Costa Rica, el tratado con Bolivia resulta ser un poco más ambicioso en época reciente. Y les voy a decir por qué. Y aquí voy a hacer un poco de memoria. Bolivia siempre lo hemos visto como un país con poca infraestructura, con poco crecimiento, aunque esto, sobre todo en el sexenio sobre todo en los años de gobernanza de Evo Morales, cambió. Y ustedes se preguntarán por qué, y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que sucede? Bolivia, históricamente, incluso lo hemos asociado al país en donde muere este personaje mítico de las revoluciones latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, Ernesto el Che Guevara es donde logra morir en manos de agentes de la CIA, de esta agencia de inteligencia norteamericana. Y posteriormente hubo una cuestión de gobiernos en este país bastante fuertes, bastante dictatoriales, que, bueno, dieron lugar a que a nivel internacional pues se percatara del poco progreso que tenía este país, aún teniendo sistemas dictatoriales. Cuando llega el gobierno Evo Morales, porque va a la elección, la gente vota por este representante y, bueno, entre otras cosas, logra obtener el papel de presidente. Y sobre eso vino mucho cuestionamiento en realidad, ¿no? Es decir, vino mucha información que desacreditaba el gobierno del presidente Evo Morales. En un principio, pues bueno, los bolivianos votaron por un cambio de gobiernos que habían tenido en experiencias pasadas. Y bueno, al final de este gobierno, de esta presidencia, este personaje Evo Morales decide de alguna manera perpetuarse en el poder, pues básicamente reeligiéndose a través de las elecciones, yo pondría que dudosa, para gobernar al país durante 2 ocasiones más. En este caso daría un total de tres periodos presidenciales. Y en esta última ocasión, en el año pasado, pues decide, entre otras cosas, reelegirse por 4ª ocasión y, bueno, le viene un golpe fuertísimo al presidente y logran sacarlo de la presidencia y, bueno, actualmente ese país tiene un problema en materia política porque todavía no se decide quién es entre otras cosas, el presidente que va a quedar en funciones mediante la base democrática, porque actualmente la presidenta que está en Bolivia se reeligió hasta ya convocar a las nuevas elecciones que hasta el día de hoy no ha convocado en pleno 2020. Sin embargo, también la historia de Bolivia pues ha sido trágica, pero también ha sido de transformación en el país. Y curiosamente, el Tratado de Libre Comercio que celebra México con Bolivia, cuando se logró celebrar, no se pensaba que Bolivia tuviera una visión global o una visión internacional de inversión extranjera directa, o bien que existiera interés en ese país para poder invertir. No se pensaba.
Y realmente el Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con México es un acuerdo complementario, igual como en el caso de Costa Rica. Es una actividad que de alguna manera genera ingresos para el Estado mexicano, pero no puede compararse con el monstruo que es hoy el TIMEC o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o bien incluso el impacto económico que tiene el tratado que en estos momentos está reeligiendo y renegociándose, que es el Tratado de la Unión Europea, México y la Unión Europea. Pero bueno, es decir, es un tratado de libre comercio que existe, pero que de alguna manera no tiene ese impacto como los dos que mencioné anteriormente. México tiene obviamente un mercado muy fuerte hacia América del Norte y bueno, la segunda frontera comercial que tiene México fuertemente pues es la Unión Europea. Aunque bueno, hoy también es momento de replantear si necesitamos seguir con estos dos bloques o bien tenemos que abrirnos a lo que hoy se conoce como el auge económico en materia asiática, ¿no? Es decir, China y todos esos países que logran albergar al continente asiático y que, pues, hoy por hoy, se quiera o no, están teniendo un crecimiento económico fundamental, trascendental. Tan es así que básicamente son los que desafían al gobierno norteamericano pues para ostentarse como el país con mayor progreso y pues más rico del mundo. Pero bueno, eso lo decidirá el tiempo. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Evo Morales, dentro de sus sexenios, o dentro de sus presidencias, perdón, logró desarrollar la industria nacional del país. Obviamente su falta de preparación política o a lo mejor su pensamiento o incluso puede ser su ambición desmedida de tener o de pertenecer al Estado, pues al Estado presidencial, decide reelegirse. Yo creo que ese fue un error completamente absurdo y pues le costó tanto que al final sale del poder no por una vía democrática, sino que sale con el uso de la fuerza de su propia nación. Pero habría que ponernos a pensar qué fue lo que hizo y por qué considero que este tratado debe de reconsiderarse y por qué considero también que este tratado puede también renegociarse a las formales o a las condiciones actuales que hoy tiene Bolivia. Y eso en realidad, pues sí lo hizo Evo Morales. Y tiene que ver con lo siguiente. Evo Morales lo que hizo fue desarrollar la industria nacional de aquel país. Cuando hablamos de desarrollar la industria nacional de aquel país, implica que el gobierno invierte y también estimula, ya sea de manera fiscal o de manera fáctica, a los emprendedores o a los propietarios pues de esta industria que de alguna forma puedan tener pues este crecimiento económico importante. Y fue precisamente lo que hizo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y viene la actualidad de la globalización en el tema boliviano. Y ahorita este problema lo está teniendo México, y ahorita les platico por qué. Dentro de todas las industrias que tiene Evo Morales, hay una que a lo mejor no la desarrolló en realidad el presidente porque él no la creó, pero las condiciones geográficas del país dieron lugar a que el país se percatara que era rico en reservas de litio, de este mineral que de alguna forma hoy en día, con el tema tecnológico, es fundamental para la creación, por ejemplo, de celulares, de pantallas, de computadoras, de sistemas computacionales. Este mineral, pues hoy a nivel global es sumamente cotizado. ¿Por qué es cotizado? Porque básicamente la tecnología depende de este material para poder desarrollar aún más a una gran proporción de tecnología. Y lo que hizo Evo Morales durante su presidencia fue evitar el tema de la inversión extranjera en el tema del litio y decidió de manera gubernamental explotar el recurso para que la ganancia fuera completamente hacia el gobierno y el gobierno pudiera distribuirlo en diferentes programas para la población.
Tan es así, fíjense, tan es así, que el propio presidente Evo logró crear una empresa de automóviles que podía obtener pilas, ¿no?, recargables en base a litio, que obviamente iban a sustituir de alguna forma a lo tradicionalmente en los automóviles que son impulsados a través de los hidrocarburos o a través de las gasolinas. Entonces, esto o este mercado, este gran pues comercio, en realidad fue muy atacado por las diferentes inversiones extranjeras que querían apoderarse del tema del litio y que, bueno, al final el gobierno se resistió para no, pues para no hacerlo. Y pues Evo Morales desarrolló esta industria y, bueno, entre otras cosas, y esto es algo real, Evo Morales durante su presidencia, vuelvo a repetir, la mala decisión que tuvo fue reelegirse, porque él tenía que haber salido del poder y haber encaminado a otro de sus colaboradores para que continuara con la idea de desarrollo que tenía para el país. No lo hizo y, bueno, fue por la vía equivocada de la reelección. Sin embargo, la decisión nacionalista que tenía este presidente en base al tema boliviano y sobre todo con el tema del litio, fue muy atacada por la inversión extranjera directa. Y, entre otras cosas, conforme va avanzando la tecnología, pues se percatan que el litio no es abundante en muchos países y forzosamente se necesita explotar de aquellos países que obtienen o en realidad naturalmente tienen reservas de este mineral fundamental. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, hubo inyecciones de dinero que apoyaron a la oposición política que tenía este presidente para poder derrocarlo del país. Seguramente muchos de ustedes se preguntaron, bueno, solamente veían el tema del tema de que se religió, lo cual, vuelvo a repetir, fue una decisión mala que él tomó, porque él no tuvo por qué haberse reelegido. Ningún gobernante, en realidad, a nivel global, tiene que reelegirse. Todos tienen que suceder el poder o ceder el poder a otra persona, y me parece que en el caso de Evo, tenía una muy buena visión nacionalista de su país, pero una pésima decisión al tratar de perpetrarse en el poder o al tratar de reelegirse dentro de la presidencia dentro de su país. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, por todos es conocido que el presidente Evo tuvo que salir huyendo de su país, incluso vino a refugiarse a México y seguramente muchos de ustedes vieron esa situación de que, bueno, aquí se le dio asilo político y posteriormente decidió salir también de aquí y se fue para la Argentina. Actualmente él está en Argentina tratando todavía de regresar a su país, pero bueno, yo la verdad lo veo muy complicado que él pueda darse. Pero ¿qué es lo que dejó? Bueno, sale del poder y la actual presidencia pues ya tiene una industria completamente desarrollada a favor del sistema gubernamental que va a generar grandes amplitudes. Y obviamente también al final de cuentas, y esto lo digo así porque incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, que comanda, se quiera o no, los Estados Unidos de Norteamérica, pues manifestó que el presidente Evo era una amenaza. ¿Pero qué significa que la OEA diga que el presidente Evo era una amenaza? Pues simplemente es que no permitía la inversión de capitales extranjeros en el tema del litio y otro tipo de recursos que también había en Bolivia. Y es por eso que, pues, los organismos, sobre todo aquí la ley del más fuerte, que son el gobierno norteamericano, pues quería explotar esos recursos a favor de la nación del Estado mexicano, estadounidense. Y bueno, como el presidente no lo dio, pues empezaron a inyectar dinero para que se financiaran los bloques de oposición ante su gobierno. Ahora, ¿qué tan bueno y por qué digo que sí era buena la idea del presidente Evo Morales? Porque si ustedes revisan la estadística de crecimiento económico de toda Latinoamérica, Bolivia durante los periodos de Evo Morales fue el país que más creció en materia de Producto Interno Bruto. Fíjense, para que se den una idea, México crece en Producto Interno Bruto a partir de los años 70 hasta el 2018, digo porque 2018 porque en la época de Andrés Manuel, en base a la medición del Producto Interno Bruto no se ha progresado,
entre el 1.5 a 2.5 porcentual. Es decir, México tiene también un crecimiento casi nulo, ¿no? Y bueno, ahorita con el presidente Andrés Manuel, pues nulo, porque no se ha logrado crecer en materia de Producto Interno Bruto. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero a lo que voy es lo siguiente, para que se den una idea, ¿cuánto creció Bolivia? ¿No? Con la visión del presidente Evo Morales, pues se logra crecer alrededor del 6%, entre el 6 y el 8% anual de Producto Interno Bruto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, vuelvo a repetir, fue una pésima elección del presidente Evo reelegirse, pero la visión que tenía dio resultados para su país. ¿Y por qué digo que dio resultados? Porque en materia matemática, ¿no? Fue el país que más crecimiento en materia de Producto Interno Bruto logró obtener durante los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ningún país latinoamericano ha crecido a porcentajes del 20%, digo, del 6%, del 6 al 8%, como lo hizo Evo en Bolivia, comparado con los demás países latinoamericanos. Esto tampoco es en realidad algo que sorprenda, ¿no? Es decir, tampoco es algo que deba de alabarse, porque también históricamente es un país que ha sido golpeado por sistemas de pobreza muy fuertes. Y aún a pesar de que hayan tenido ese crecimiento del 6% en materia de Producto Interno Bruto, no logró, en realidad el presidente Evo no logró dar o abastecer las necesidades de todo el pueblo o toda la nación que él comandaba. Y bueno, obviamente también eso genera pues cierta preocupación, obviamente, para los que están allá. Se necesita un crecimiento aún mayor de lo que se ha tenido o de lo que se logró en el sexenio o en la presidencia del presidente Evo Morales para poder tener un crecimiento económico todavía mayor. ¿Y qué fue lo que sucedió y por qué digo que es interesante? Porque actualmente, después de eso, después de que sale Evo, después de que se supo que él estaba desarrollando la empresa en materia de automóviles, con el tema de litio, tuvieron un crecimiento económico importante, descubren en México que México también es rico en litio. Y de hecho, si se pensaba que la reserva de litio de Bolivia era la más grande del mundo, cuando se confirma el hallazgo del yacimiento de litio en territorio mexicano, sobre todo en esta región de Tamaulipas, esta parte del norte, Coahuila, ¿qué fue lo que sucedió? Pues entre otras cosas, se logró generar que México es un país hoy clave en el tema de las tecnologías. Y no porque nosotros desarrollemos la tecnología, sino porque contamos con el mineral que en este momento se necesita para poder lograr ese desarrollo de manera importante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué digo que este tratado debe de renegociarse? Pues para mí debe de renegociarse porque en este caso, si de alguna manera Bolivia tiene un auge económico con el tema del litio, hoy nosotros también lo tenemos y somos el país a nivel global que mayor reserva de litio tiene, pues creo que el Tratado de Libre Comercio en cuestión de Bolivia y en cuestión de nosotros puede reconsiderarse en base a las condiciones actuales del mercado internacional. Y si nosotros dos somos los países que contamos con más litio, tal vez podríamos incluir el mineral en el tema del tratado para, pues, obviamente, negociar ante otros países o negociar entre las empresas internacionales, pero siempre generando bloques. ¿Esto qué quiere decir? Que evitemos entre el país boliviano y evitemos entre los mexicanos, por ejemplo, el dumping, ¿no? Esta figura que genera la competencia desleal y bueno, que puede generar también al mismo tiempo un auge económico pues importante. Entonces, pues bueno, aquí entre estos contextos, pues como que te podrás dar cuenta, tanto Bolivia como México contamos con el oro del siglo XXI que quieren todas las empresas tecnológicas. Todas quieren litio y curiosamente tanto Bolivia como nosotros lo tenemos. Entonces, si logramos incluir este mineral en el tema del tratado, me parece que podemos generar un bloque entre países muy fuerte para poder negociar ante pues el comercio en materia internacional. Actualmente el tratado habla de otras cuestiones de agricultura, cuestiones de tecnología, digo de cuestiones de agricultura, cuestiones de productos nacionales, un flujo comercial pues bastante precario y me parece que si en este caso ambos contamos con este recurso, que tanto ellos lo descubrieron a finales
o a principios del siglo XXI, y nosotros apenas el año pasado, 2019, en la segunda década, a finales de la segunda década del siglo XXI, pues creo que las condiciones actuales pueden dar lugar a que los dos gobiernos puedan reconsiderar el tema del tratado, puedan renegociar. ¿Por qué? Porque las condiciones de aquel mercado o de las condiciones del mercado boliviano y las condiciones del mercado mexicano, pues han cambiado. Y si de alguna forma a nivel global también las relaciones se están cambiando, pues esto puede generar una renegociación también bastante buena y sobre todo que pueda tener un impacto de manera trascendental. Pero bueno, vamos a ver el tema del tratado y en base a esto haré precisiones también en esta parte. No, o sea, y todavía tendrías que ver el régimen fiscal también, porque el régimen fiscal a veces influye mucho también en cómo se van a estar declarando ese tipo de dinero, si hay algún tipo de prima, si hay algún tipo de limitante, si hay un límite incluso de inversión para la empresa, o sea, eso también se tiene que medir, ¿no? De alguna manera existen varios riesgos. A veces no lo toman en cuenta, pero sí es un riesgo, y me parece que latente, es la cuestión de el compacto de la economía de un país determinado. Eso es algo fundamental en ese sentido. O sea, no vamos a estar hablando de cositas pequeñas, no vamos a estar hablando de cantidades a lo mejor pequeñas, no, vamos a estar hablando de una gran cantidad económica, ¿no? En ese sentido. Y bueno, prácticamente la economía, o sea, el posicionamiento de la moneda de aquel país también puede hacer que tu inversión disminuya o se aumente. Y eso le llaman también un riesgo de especulación, dependiendo, o sea, si la moneda decrece, pues prácticamente ¿qué va a pasar con tu inversión? Pues se va a hacer chiquitita, ¿no? El poder adquisitivo de esa inversión pues, prácticamente no va a tener, ¿cómo podríamos decirlo? Pues mucho efecto, ¿no? Por así llamarlo, vamos a tener una inversión pues con riesgo poderosísimo, ¿no? Un riesgo grande en ese sentido. Pero bueno, son riesgos que se tienen que tomar al final de cuentas, que pueden tener una consecuencia como no pueden tenerla, pero pues al final de cuentas la inversión se tiene que hacer y si uno quiere ganar dinero mediante ese tipo de inversiones, pues tiene que arriesgar, ¿no? Recuerden que esta es otra de las situaciones en el fenómeno capitalista. No siempre tienes asegurado tu inversión, ¿no? O sea, depende de prácticamente cómo te acomodes dentro de la industria para saber si permanecerás o desaparecerás. Luego entonces es una situación pues complicada por así llamarlo. Bien, el tercero, ¿no? Aumentar sustancialmente las oportunidades, ¿no? Entre las partes. Cuarto, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada parte. Eso también es muy cierto, compañeros. Fíjense, esto de la cuestión de propiedad intelectual, mucha gente no le hace caso. O sea, literalmente mucha gente piensa que es algo muy sencillo, que no puedes tener consecuencias, que no pasa nada si a lo mejor llevas a cometer algún tipo de delito en esta materia, que sí se puede dar. Pero también lo cierto es que todo ese tipo de derechos, y por eso existen los conflictos, o sea, esa es la situación, es que muchas de esas creaciones tienen derechos de autor, de propiedad intelectual. En pocas palabras, pues quién lo creó o quién puede estar explotando ese tipo de servicio. En esa temática también puede estar esa facultad. El problema aquí no es ese, el problema aquí es pues prácticamente cómo vamos a estar teniendo la naturaleza de protegerlos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de México hay un instituto específico que va a estar velando por ese tipo de derechos, ¿no? Está el INPI y bueno, ahí hay
ya una determinación, que obviamente también hay tribunales en materia internacional, sobre todo cuando pues dichos derechos tienen alcance incluso hasta en tratados internacionales. Bueno, pero tienen que estarse los mecanismos. También es cierto que a veces los asuntos son tan complejos que, pues dentro de los mismos, aunque existan reglas sencillas, se pueden complicar en gran manera. Es decir, no hay una regla de que a lo mejor un asunto puede durar un año, meses, no. En realidad puede durar pues muchísimo más. Aquí el problema es cómo la ley te protege ante ese tipo de embates, cómo la ley logra generarte esa posibilidad de tener la oportunidad de pues de prácticamente proteger, o sea, independientemente de que los derechos los tengas tú en otro país o los hayas registrado en otro país, eso no significa que los derechos no pueden ser tutelados en el país donde ahora vas a tratar de generar inversión. O sea, tienen que proteger en todo momento ese tipo de derechos. La quinta, establecer lineamientos para el ulterior cooperación entre las partes, así como en el ámbito regional o multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Eso también es una situación, o sea, si hay algún tipo de conflictos interiores dentro de los países, pues también cómo vas a asegurarle la inversión a aquellos países que quieran llegar a tu país y generar riqueza. Pues eso obviamente que si hay problemas se tienen que atender. De hecho, compañeros, pues prácticamente, y de hecho no solamente en ese sentido, sino también en los regímenes de gobierno. O sea, si hay asperezas se tienen que limar en pocas palabras. A efecto de dar un completo cumplimiento, pues esta normativa, lo que se trata es de que se generen más oportunidades, más empleos, vamos, más situaciones que generen pues, más riqueza. Entonces es algo que también se tiene que estar atacando pues en gran demasía, o sea, es algo que de alguna manera debe de generar confianza a los inversionistas. Es más, yo les diré algo, conflictos en el estado político o bien conflictos en un estado social, ambos te pueden generar un riesgo latente y grande de poder perder la inversión. Pero grande. Entonces es por eso que aquí se trata de implementar y dice, ok, si tú tienes problemas, arréglalos. Arréglalos, porque las empresas que van a llegar de mi país, pues imagínate, en lugar de que vayan a ganar dinero, pues literalmente lo único que van a hacer es perder dinero. Y pues de eso no tiene efectos el tratado, ¿no? De eso no se trata el que se lleve a cabo la celebración de los tratados. Luego entonces, pues prácticamente estaríamos hablando de una especie de sacrificio-beneficio, en pocas palabras, sobre esa tesitura. Es prácticamente lo que vamos a estar resolviendo. En fin, la sexta es crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de ese tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. En este caso de México, pues existe en la materia administrativa también, y la materia comercial que también está regulada en su código respectivo. Puesto que pues estas determinaciones tienen que asegurarse, o sea, no es un trato nada más efímero, o no es de que, pues, tutélamelo, ¿no? Y cómo, pues, hazte como quieras, pues así no va a funcionar esta normativa. Sino que debe de establecerse un código, o bien debe de incorporarse tratado a una materia en específico, pues que permita de alguna manera llegar a un tribunal competente que te juzgue conforme a derecho. Bien, los signatarios, es decir, quienes celebraron el tratado. Ese tratado data de Bolivia y México.
La fecha en que se firmó el tratado es el 10 de septiembre de 1994, o sea, prácticamente después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo cual, pues fue uno de los yo diría, de los tratados que empezaron a darle la vuelta al mundo. Empezaron a darle a México una fortaleza económica, pues ya no dependiente de las paraestatales, ¿no? O sea, literalmente se trataba de generar o de redirigir ese tipo de política hacia otro tipo de rubros o sectores. Eso es principalmente lo que se va a estar regulando en esta materia. Bien, provisiones ambientales dirigidas a las preocupaciones ambientales. Compañeros, la verdad es que pues prácticamente ¿cómo podríamos decirlo? Las inversiones actualmente, independientemente del rubro al cual te dediques, significan en su gran mayoría, por el impacto económico que puede generar ciertas actividades, un deterioro ambiental pues importante, ¿no? La taladrar árboles, imagínate que de repente lleguen a explorar, ¿no? A lo mejor para el tema del petróleo y necesitan talar árboles, obviamente no van a talar uno ni dos, van a talar varios, ¿no? Para poder hacer las mediciones correctas. A lo mejor en el tema de los mares pueden tener sustancias para localizar la profundidad, en fin, pueden darse muchísimas situaciones en realidad. Entonces, de alguna manera, este tratado trata de implementar cierta protección a la materia ambiental, que vuelvo a repetir, es muy extenso, pero demasiado extenso, yo diría. Y, pues, de alguna manera, tratar de preservar los ecosistemas, que en el caso de Bolivia, pues, es extenso, en el caso de México, pues, también es extenso. ¿De qué trata prácticamente este tipo de políticas dirigidas a la materia ambiental? Primero, nos define tres términos: emprender, reforzar y promover. Emprender significa todo lo anterior de manera congruente con la protección y conservación del ambiente. O sea, literalmente es, puedes llevar a cabo tus inversiones, puedes poder generar fuentes de empleo, pero pues prácticamente no puedes erosionar el ambiente, o sea, tienes que preservarlo. Ah, es que a lo mejor un árbol me estorba para poder crear mi nave industrial, pues no importa, no, déjalo ahí, incorpóralo, permítele por lo menos fenecer, ¿no? O sea, como tal, no se tiene prácticamente la autorización o bien los permisos para poder talar un árbol. O sea, se tiene prácticamente que preservar a lo mejor la naturaleza de manera conjunta. Después tenemos la palabra reforzar. ¿Qué significa la palabra reforzar? Pues tenemos la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental. Entonces, eso también es otra situación bastante loable. En pocas palabras, si no existe una ley que regule el ambiente en Bolivia o en México, o sea, si no existe, pues literalmente lo que se tiene que hacer es una normativa que de alguna manera proteja el ambiente de las inversiones derivadas del Tratado de Libre Comercio. O bien que existe una normativa general con reglas generales independientemente del tipo de nacionalización o nacionalidad de la empresa, ¿no? En el caso de México, la verdad es que existen muchas, compañeros, pero muchas. O sea, podemos hablar acerca de la Ley General de Protección al Medio Ambiente, la Ley de Desarrollo Ecológico, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos entrar a muchos temas, pero en realidad existen unas leyes en materia federal que regulan de alguna manera este tipo de conductas. Es más, hasta el Código Penal que se establece para las conductas ilícitas
hay un capítulo dentro de este código que va a estar regulando el tema de ataques contra la biodiversidad, contra aguas, contra ríos, tierras, ganadería, en fin, miren, vamos, es un sinfín ahí de normativas que van a estar protegiendo el ambiente. Obviamente aquí el problemita no es tanto que existan, bueno, sí es un problema que existan, pero la otra es que se cumplan en su totalidad. Porque en muchas ocasiones, esto sí me ha pasado, pues literalmente lo que sucede es que está la ley, y la ley marca que se tiene que proteger el medio ambiente. Pero en ese caso de que se protege el medio ambiente, muchas ocasiones, a pesar de que se está reglamentando, pues los países no implementan la administración de justicia con todo el peso de la ley hacia aquellas empresas que pueden cometer alguna conducta ilícita, o sea, que dañen el ambiente, que atenten contra la biodiversidad, que se porten pues mal, ¿no? En pocas palabras, que se porten mal en ese sentido o en ese aspecto, a efecto de tener una complicación bastante seria. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de México tenemos el Código Penal. Y hasta eso visto desde una parte. Pero por otro lado, ¿no? También tenemos empresas que a lo mejor talan árboles, o a lo mejor empresas que se dedican a la construcción de ropa y a lo mejor los tiñen la ropa y toda esa agua sucia, que es súper contaminante, la riegan a los ríos, entonces contaminan toda la biodiversidad. Y muchas ocasiones, a pesar de que las conductas se siguen realizando, pues literalmente no les hacen nada. O sea, no hay una sanción, no hay una denuncia, y si hay una denuncia, pues prácticamente no prospera, o sea, literalmente no le ponen la atención debida. A lo mejor lo que le faltaría al tratado es que existirá responsabilidad de servidores para aquellos que no quieran o no inicien, ¿no?, una acción penal en contra de las empresas que literalmente ya pues ya han llegado al límite de la contaminación. En pocas palabras, lo que hacen es esperar a que se regule, a que se arregle, ¿no?, tal situación, pero por lo mientras se sigue contaminando de forma discriminada. Ríos, especies, plantas, o sea, literalmente todo está ¿cómo podemos decirlo? Pues todo, digamos que tiene un proceso opaco, por así llamarlo, lo cual, vuelvo a repetir, no debería de ser, al contrario, debe de tener mayor fuerza el Estado para poder regular ese tipo de conductas. O sea, literalmente lo que se trata es de evitarlas, de prohibirlas, y obviamente en su caso, pues de sancionarlas en ese sentido. Pero bueno, digamos que por lo menos existirán deficiencias, y seguramente en Bolivia también existirán diferencias en ese sentido. Pero bueno, por lo menos lo contempla. Si no hay una ley, se crea o se debe de crear. Promover el desarrollo sostenible, que eso también es algo que viene, por ejemplo, en el caso de México, viene en la ley del equilibrio ecológico. En pocas palabras, ¿sobre qué va a versar? Pues que prácticamente entre todas las actividades económicas, independientemente de cuál se lleve a cabo, se tiene que estar completamente ¿cómo podemos decirlo? Sustentable, es decir, que logres producir, ¿no?, lo que literalmente estás pues estás haciendo. O sea, por ejemplo, si yo voy a consumir tal sustancia, es porque a lo mejor estoy obteniendo durante esta planta prácticamente 2 o 3 veces más de lo que estoy vendiendo, ¿no? Y esto me genera pues también ganancias, ¿no? Son
de alguna manera ganancias. Bueno, también sobre eso van a estar el desarrollo sustentable, el que consumas lo que literalmente produces. La conservación del medio ambiente, que también aquí tiene un papel fundamental. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se van a estar regulando. Ahora, viene la segunda parte, ya vemos la primera parte, bueno, el preámbulo. Segunda parte, comercio de bienes, capítulo 3, trato nacional y acceso de bienes de mercado. Sección D, artículo 3 al 13, publicación y notificación. ¿A qué se va a referir este capítulo? Cada parte identificará en términos de las fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a sus tarifas respectivas las medidas y restricciones y prohibiciones de la importación y exportación de bienes por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora y fauna, preservación del ambiente, sanidad fitopecuaria, normas, etiquetas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualesquiera otra regulación. O sea, en pocas palabras, compañeros, pues cada empresa tiene que estar pendiente si es objeto de algún tipo de beneficio en materia fiscal. En materia arancelaria, que es obviamente evadir el pago de impuestos. Tiene que estar pendiente. Así como también pues, se le tienen que otorgar beneficios. Y sobre esos beneficios, pues literalmente tener cierta templanza, cierta razón, cierto tipo de acoplamiento, cierto tipo de beneficio también, ¿no? Y bueno, prácticamente aquí es una situación de prohibiciones también, o sea, hay cosas que sí puedes importar o exportar, pero también hay cosas que no. Por eso usted estaba diciendo que pues, se debe de cumplir también con la preservación de flora y fauna, que también es algo primordial. De hecho, este tráfico de animales, de plantas que a veces existen, pues también son incentivados por una especie de necesidad económica. Hay personas que se dedican a tratar de capturar especies que sin embargo no pueden estar en cautiverio por la complejidad, sobre todo cuando estamos hablando de animales ya con un peso mayor a media tonelada. Es más, desde los 400 kilogramos ya resulta un poco complicado. ¿Por qué? Por las atenciones, por bueno, en fin. Entonces, si bien es cierto vamos a hacer un intercambio, lo cierto es que también ese intercambio tiene que estar bajo las reglas de preservación, ¿no? De cuidado, de tenencia de los animales, o sea, no solamente es, sí, lo voy a hacer, no, a ver, o lo voy a transportar, a lo mejor está en peligro de extinción, pues obviamente no puede ser este tipo de naturaleza. En fin, segunda parte, comercio de bienes, ¿no? Agropecuario, medidas zoosanitarias, fisiosanitarias, medidas zoosanitarias y fitosanitarias. Evaluación del riesgo, nivel de la propiedad de producción de sanitario y fisiotofágico. Las condiciones ecológicas y otras condiciones ambientales que deban de considerarse. O sea, esta prácticamente te va a estar manifestando ciertos requisitos que se van a tener que obtener a la hora de empezar a producir ese tipo de bienes. Entonces, en pocas palabras, pues prácticamente lo que está manifestando es, al decir esta frase de condiciones económicas, está diciendo que también va a ser respetuoso de la naturaleza en el desarrollo de esa actividad económica. Veremos si es que pasa, veremos qué sucede o veremos si se cumple. Tenemos a la cuarta parte. Barreras técnicas del comercio. Capítulo número 13. Medidas de normalización. Artículo 13.04. Confirmación de derechos y obligaciones internacionales. Las partes confirman sus derechos y las obligaciones. Derechos y obligaciones van a estar confirmando. Vigentes relativos a las medidas de normalización emanados del GATT y de los demás tratados internacionales de los cuales las partes sean parte, incluidos los tratados de salud, ambiente y conservación. Compañeros, en este caso de las barreras
técnicas al comercio, que tiene que ver con la cuarta parte, compañeros, habría que recordar que, por ejemplo, el GATT ya feneció, ¿no? Ya esta institución ya dejó de existir y, compañeros, se normalizó o se llevó a cabo una situación de transformación jurídica de este organismo, que es de carácter internacional. El GATT dejó de existir y ahora se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, lo que llamamos OMC. Ella va a ser prácticamente el árbitro también, pero independientemente de que sea el árbitro, las normas que lleven o que se acuerden en la OMC también van a ser aplicables para este tipo de tratado. O sea, ya, pues ya esa institución del GATT ya no es la misma en ese sentido. Bien, técnicas del comercio, medidas de normalización. Cada parte podrá elaborar y adoptar y aplicar y mantener las medidas de normalización que permitan garantizar su nivel de protección de vida y salud humana, animal o vegetal del ambiente o para la... Bien, bueno, algo fundamental en la parte del tratado. El tratado habla acerca de cuestiones ecológicas, habla acerca de beneficios fiscales, habla acerca también de cuestiones arancelarias, impuestos de comercio exterior, trato nacional, que como ya hemos visto en el Tratado de TIMEC, tiene que ver con que existan las mismas condiciones para las mercancías mexicanas en territorio boliviano, como que existen también las mismas condiciones en territorio boliviano, en mismas condiciones de las mercancías bolivianas en territorio nacional. Trata acerca, de alguna manera, de que estos flujos comerciales se logren generar. La defensa del medio ambiente es muy importante, sobre todo para los países sudamericanos, porque, pues bueno, ahí en Sudamérica es donde se logra concentrar una riqueza natural muy fuerte y muy grande. Si bien es cierto que los países de Centroamérica también tienen una riqueza natural muy vasta, pero no en las proporciones como lo tienen en Sudamérica, de esos países que están un poco más cercanos a la parte del Ecuador o a la línea del Ecuador en manera mundial. Y bueno, esto genera que también, pues, esos beneficios se logren generar. México con Bolivia, a partir de 1994 han tenido tratos. Es fundamental que sigan dichos tratos. Como decía en un principio, es necesario que se logren actualizar para que se tengan, pues, con mayor frecuencia. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.